Bueno, Rosa, para mí un gusto, como siempre, estar aquí contigo, con tu audiencia, con tu equipo. Un gusto siempre. Bueno, cierra esta semana con los resultados de las elecciones en Brasil. Se anunció una segunda vuelta con un resultado bastante ajustado, lejos de lo que distintas encuestadoras en Brasil pues tenían previsto también. Se han venido dando algunos anuncios. TVEC ahora pues dice que va a respaldar a Lula da Silva y bueno, todo esto genera expectativas en la región porque hay que decirlo, los ojos del mundo están puestos en los resultados de las elecciones de Brasil, especialmente Latinoamérica. Sí, Brasil, por la naturaleza de lo que significa en el mundo, un país miembro del G20, miembro de los países BRICS, un país importantísimo realmente en términos de su, bueno, porque al final del día es un continente dentro de otro continente, tiene una relevancia fundamental y por supuesto que además tratándose de una elección tan polarizada, donde se están midiendo fundamentalmente dos extremos y además dos personas de mucho peso, el presidente actual, Jair Bolsonaro, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ha sido un referente de la política brasilera en los últimos años y latinoamericana también, que además estuvo preso, es decir, una persona polémica, pero en todo caso son dos titanes pues, que se están midiendo en un proceso electoral. Como tú bien referías, las encuestas, si bien se equivocaron en cuanto a lo que proyectaban desde el punto de vista porcentual, pues, y algunas inclusive, algunos encuestadores se atrevían a decir que era muy probable que Lula da Silva ganara en primera vuelta. Esto no fue así. Hoy tenemos a una segunda vuelta convocada entre estos dos candidatos y bueno, pues será muy interesante. Ya han anunciado dos de los ex candidatos, los más importantes, que entre los dos reúnen casi el 10% de la votación de la primera vuelta, su apoyo a Lula da Silva, y lo cual hace muy probable que Lula obtenga la victoria, pero naturalmente todavía es muy temprano para proyectarlo porque quedan estas próximas semanas de campaña electoral y lo cierto es que sí, será muy importante el desenlace de esta elección para el devenir latinoamericano y también en parte de la relación de América Latina con el resto del mundo. Y sobre todo para Venezuela, un país que ya pues reanudó sus relaciones diplomáticas y comerciales con su país vecino Colombia, las cuales estuvieron detenidas por 7 años por razones políticas. Y bueno, se sigue con mucha expectativa este resultado, como tú lo decías, pues ya con los anuncios que se realizaron durante esta semana de apoyo a Lula da Silva de pues dos ex candidatos. Bueno, el panorama pareciera, no todo está escrito, nada está escrito y menos en procesos electorales, todos sabemos que a veces las encuestas se caen, los pronósticos se caen, pero sí hay una importante cantidad pues de empresas que realizan estos análisis que proyectan a Lula como ganador. En el caso que esto fuera así, ¿qué significaría para Venezuela? Bueno, mira, naturalmente el reimpulso nuevamente de las relaciones entre Brasil y Venezuela. En el caso de que Lula sea electo, definitivamente se reanudarán las relaciones diplomáticas, consulares y por supuesto comerciales oficialmente. Brasil es un país frontera con nosotros, es un país con el cual históricamente Venezuela ha tenido una vinculación muy importante por el hecho de ser vecinos, pero también porque tanto Brasil como Venezuela han tenido papeles relevantes en la región en términos de sus economías, en términos de su PIB, es decir, son países que tienen grandes lazos que los unen desde hace mucho tiempo y desafortunadamente en los últimos años esa relación se ha visto fracturada. Es inconcebible que Brasil no tenga representación diplomática y consular en Venezuela. Es inconcebible que no haya un mínimo, una mínima coordinación transfronteriza. Es decir, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del flujo migratorio. La cantidad de venezolanos que están ahora en el norte de Brasil, en Manaus, otras ciudades. Absolutamente. Entonces, eso yo creo que será positivo en caso de que así suceda, en términos pues de que es necesario, y ya nos hemos dado cuenta de que el aislamiento a Venezuela lo que ha producido es más problemas. En ningún caso ha significado pues algún deterioro a los efectos del gobierno, más allá en el tema internacional obviamente fueron golpes duros, pero que en el fondo a la gente no le sirvió de nada el aislamiento y mucho menos de los países vecinos, a donde la gente con el cual nuestra población comparte tantas cosas
hay que ver lo que significó el cierre de la frontera con Colombia, claro. La ruptura de las relaciones con Colombia que ocasionó el cierre de la embajada venezolana en Colombia y de la embajada colombiana en Venezuela. Afortunadamente para nosotros y para ellos, esta relación que es inexorable, que no se puede eludir, se ha recompuesto y ojalá que tenga buenos resultados, y lo mismo esperamos en el caso de Brasil. Se espera que esta situación que estamos viviendo con Colombia sea proyectada a Brasil en el caso de que gane Lula da Silva. Ahora que mencionas el tema de Colombia, pues también han sido muchísimas las reacciones y también en base a eso también las expectativas sobre que gane Lula en Brasil. Pues muchos aseguran, analistas, políticos de la región, que sería oxigenar más al gobierno de Nicolás Maduro estos acercamientos. Cuando fue cuestionado el embajador de Colombia en Venezuela sobre este tema, les decían, pero ¿por qué reanudar relaciones diplomáticas y la apertura comercial con un país como Venezuela, que salió un tercer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se violan los derechos humanos en este país? Y él decía, bueno, pero también el cerco viola los derechos humanos de los venezolanos de a pie, que son los más afectados también por el tema de las sanciones y del aislamiento. Claro, pues a mí me llama mucho la atención el tema del oxígeno, ¿no? Cuando se habla de que el oxígeno que se le restará al gobierno cuando se producen por parte de la comunidad internacional algunos cercos. Con todo este cerco donde supuestamente se le quitó oxígeno al gobierno, lo que nos dimos cuenta es que el gobierno pareciera ser el único ser vivo que vive sin oxígeno. Entonces, pues si se fue cercado total y absolutamente y se mantuvo y sigue hoy acá, al final pareciera que el oxígeno se le quitó a la gente, por Dios. Es decir, ya nos dimos cuenta que el cerco no sirvió para nada, que lo que hizo fue generar más problemas, más deterioro de la calidad de vida de la gente en nuestro país, y más bien lo que sirvió fue un cerco a la población venezolana, que hoy tiene mayores dificultades para poder salir del país, que hoy tiene mayores dificultades para acceso a determinados bienes, a determinados servicios que dependen de nuestras relaciones con nuestros vecinos, y tantas cosas más. Es decir, inclusive a los venezolanos que tienen doble nacionalidad en el caso colombiano o en el caso brasilero, o sea, que no tenían atención consular para los asuntos vinculados a su segunda nacionalidad. Es decir, el cerco al final no sirve para nada. Por eso digo, mira, pareciera que sí, que el único ser vivo que vive sin oxígeno ha sido el gobierno, porque lo ha logrado. Entonces, ¿para qué continuar con ese esquema, buscando más sanciones, No vale, lo que tenemos es que buscar, naturalmente, dentro del país, ponernos de acuerdo para ver cómo nosotros mismos resolvemos nuestros asuntos, sin la necesidad de intervención extranjera. Por supuesto, se agradece el apoyo que han dado muchos países en el orden de los derechos humanos, de los pronunciamientos que se han hecho cuando el hilo constitucional ha sido roto en nuestro país. Estamos conscientes de esa situación, pero el cerco al final no es la mejor respuesta, porque ya nos damos cuenta que lo que produce son más problemas, y lejos de hacer que el gobierno rectifique, lo que ocasiona es que se cohesione y que más bien tenga actitudes más rudas, más fuertes, más crudas, que al final pues padece la población venezolana. Ahora, también hay otra visión sobre esto. Algunos analistas también estiman que Estados Unidos pues vería en el gobierno de Gustavo Petro una persona que puede interferir o que puede ayudar al proceso de negociaciones, de los diálogos de México, que el gobierno de Estados Unidos pues ha dicho que le interesa que se produzcan entre la plataforma unitaria y el gobierno venezolano, encaminados a solventar o aliviar las sanciones de Venezuela. Mira, ojalá. Yo creo que el gobierno de Petro es una gran oportunidad, no solo para Estados Unidos, sino para la región completa, de tener un interlocutor válido, un interlocutor de peso y que le genera confianza al gobierno de Maduro, en procura pues de lograr la consecución de tantas cosas que el país está esperando. El gobierno de Petro es una oportunidad, estemos o no de acuerdo con la visión de Petro sobre la política latinoamericana, e inclusive las diferencias que podamos tener viéndolo desde lejos con sus políticas a lo interno de Colombia. Es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque le genera confianza a los actores del gobierno, y a Petro es el que más le interesa o le debe interesar la resolución de la situación en Venezuela. Ya lo ha dicho, Petro en varias oportunidades se ha manifestado preocupado
por el flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia, por la población migrante venezolana que ya se encuentra en Colombia. Yo aplaudo que el gobierno colombiano esté haciendo esfuerzos en procura de darle continuidad a las políticas que ya habían empezado los gobiernos de Santos y de Duque para la atención a nuestra población venezolana en Colombia, para su regularización. Yo aplaudo que el gobierno de Petro lo esté haciendo, pero al final del día no se está atacando en este momento las causas, la raíz de fondo de esa migración, que es una situación inusual, extraordinaria, compleja que viven los venezolanos, y por lo tanto Petro debe ser el primer interesado en que eso se resuelva. Entonces, ojalá que sea con mayor cantidad de venezolanos. Nuestra migración, en los últimos años, pues Colombia ha sido el primer destino de los venezolanos. En una época fue Estados Unidos, sí, pero ya la tendencia se ha mantenido en los últimos años hacia Colombia. Él decía que además del estatuto temporal, pues la idea era proteger al migrante y darle los derechos como cualquier otro ciudadano. Y también Petro ha hablado de la incorporación de Venezuela a la CAN, lo ha solicitado en su primera reunión a la CAN, ¿no? En su primera visita oficial a Perú, pues decía que era necesario, que era importante que Venezuela regresara a este mecanismo de integración regional. Bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia el hecho de que la población, de que Venezuela vuelva a ingresar en la Comunidad Andina de Naciones. Es un mecanismo de integración importantísimo que ha favorecido muchísimo a sus países miembros y que desafortunadamente en su momento se puso de lado por un capricho meramente político y porque los miembros en ese entonces de la Comunidad Andina de Naciones, varios de los países, Perú, Colombia, entre otros, que estaban, pues que los presidentes de esos países eran muy críticos contra el gobierno del presidente Chávez. Yo creo que eso es un grave error, el hecho pues de que se haya abandonado un mecanismo tan importante como la Comunidad Andina de Naciones. Pero bueno, enhorabuena que tenemos una rectificación en este caso por encima del tema político, por encima inclusive del tema ideológico. Vamos a ver ahora cuáles serán los procedimientos que han de seguirse y en qué tiempo pues se irá a materializar este nuevo ingreso de Venezuela a la comunidad. Ya conocemos en la historia que no ha hecho bien pues que las relaciones políticas o las diferencias políticas pues signifiquen una interrupción en las relaciones comerciales con otros países. Nosotros nos